Buenos días, le damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Agustina Han y es un gozo poder compartir con ustedes este podcast. El día de hoy estamos meditando en Jeremías, la segunda parte del capítulo 5, del versículo 20 al 31. En el capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías para enviarlo como profeta a todas las naciones, le dice en el versículo 10 que lo ha puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando meditaba en el versículo 10, pude entender en qué consiste el llamado de Dios para con Jeremías. Dios primeramente desea arrancar, destruir, arruinar y derribar para luego poder edificar y plantar. Si en la primera parte no puede haber una restauración genuina. El propósito de Dios es llegar a edificar y plantar para una nueva vida, una vida restaurada. Y efectivamente, pudimos ver en los siguientes capítulos que el mensaje que Dios le da a Jeremías son de juicio y castigo por la maldad que había en su pueblo. Dios desea arrancar, destruir, arruinar y derribar, pero su obra no termina en el juicio y en el castigo, sino finalmente Dios edificará y plantará para vida eterna. Teniendo esta esperanza, vamos a leer el pasaje de hoy en la versión Reina Valera 1960 y pasaremos a compartir algunas enseñanzas para poder reflexionar y aplicarlas en nuestras vidas. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Primeramente, en el versículo 20, pongamos atención hacia quién va dirigido el mensaje de Dios: a la casa de Jacob, al pueblo de Judá. Esto significa que el mensaje de terrible juicio que estamos meditando en estos capítulos no fue proclamado para pueblos paganos, para gente inconversa, sino estas palabras fueron proclamadas al pueblo de Judá, quien era el pueblo que Dios había escogido como su pueblo. Este punto es muy importante que meditemos, ya que si nosotros no identificamos el destinatario del mensaje de Dios, vamos a cometer el error de aplicar incorrectamente su enseñanza. Dentro del libro de Jeremías, aunque sucede en casi todos los libros proféticos, hay mensaje de Dios para las naciones vecinas, para pueblos paganos. Pero si nosotros prestamos atención, nos damos cuenta que la gran parte de sus mensajes fueron proclamados al oído del pueblo de Dios. ¿Cómo es Dios en estos versículos? Dios envía por medio del profeta Jeremías palabra de juicio y castigo,
revelando detalladamente el mal y los pecados que había en medio de ellos. El tiempo de la meditación bíblica tiene este propósito: permitir que la palabra de Dios revele lo que tenemos en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra vida. A veces llegamos a pensar que estamos bien delante de Dios por las cosas que estamos haciendo, como ir a la iglesia, estamos ofrendando, servimos al Señor, enseñamos, leemos o meditamos también. Pero la Biblia claramente nos advierte que una persona haciendo estas cosas puede estar viviendo en medio del pecado. Es necesario que recordemos que la palabra de Dios fue proclamada a su pueblo, que se reunían en el templo para entregar sacrificios a Dios llevando una doble vida. Continuamos en el versículo 22, donde se describe la condición de Judá, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. El pueblo había perdido la capacidad de escuchar y ver las obras de Dios en sus vidas. Y por esa razón, dice en el versículo 23, que se apartaron y se fueron. ¿Qué es lo que ellos no podían ver? Si vamos al versículo 24, habla de que Judá no dijo en su corazón: temamos a Jehová, nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Qué significa esto? Es necesario que podamos entender un poco acerca de la tierra de Canaán, en donde Dios los había llevado para morar juntamente con ellos. La tierra de Canaán tenía dos épocas bien marcadas de lluvia y sequía. Gran parte del año no había lluvia, por lo cual la tierra se secaba, pero cuando llegaba el tiempo, Dios enviaba la lluvia temprana. Era la lluvia que caía antes de la temporada de lluvia, que ayudaba a mojar la tierra y quede preparada para la agricultura. Y la lluvia tardía, esta lluvia descendía después de la estación lluviosa habitual, permitiendo la floración, el crecimiento final del fruto y la maduración del fruto. Así lo podemos leer también en Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. A través de este versículo podemos entender que la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios para su pueblo, no era una tierra fértil por sí misma, sino en aquella tierra el pueblo debía depender completamente de su Dios, quien enviaba la lluvia temprana y la tardía. Su vida iba a ser próspera mientras Judá ponga sus ojos en los cielos. En el versículo 13 dice: si obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces viene la promesa del versículo 14 que acabamos de leer: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esta promesa era una seguridad para el pueblo de Israel, quienes vivían en la tierra de Canaán, de que Dios se iba a encargar de la vida de ellos, que Dios es el dueño de la vida de ellos. Dios quería establecer esta relación con su pueblo, a que ellos reconozcan a Dios como la fuente de vida, fuente de bendición. Pero ellos, dice la palabra, deciden apartarse y abandonar a Dios, como lo leímos en el pasaje de hoy. ¿Cuál habrá sido la razón? Ellos no pudieron poner su confianza en Dios, quien enviaba la lluvia temprana y la tardía. Y sigamos también leyendo en los siguientes versos, versículos 27 y 28. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No estaban satisfechos con lo que el Señor les permitía. Ellos buscaron maneras humanas, maneras del mundo, con el fin de ganar más y acumular más riquezas. La manera de obrar de Dios en sus vidas no les satisfacía.
prefirieron buscar sus propias maneras para satisfacer sus concupiscencias. Me gustaría dejar algunas preguntas de reflexión para que cada uno de nosotros podamos responder de manera personal. ¿Cree que Dios es el dador de la lluvia temprana y tardía en su vida? ¿Está satisfecho con lo que el Señor está permitiendo en su vida, sea en lo económico o en cuanto a las circunstancias? ¿La palabra de Dios llega de manera clara a sus oídos? Pidamos a Dios que nos permita oídos y ojos espirituales para poder discernir su voluntad. Si ya está viviendo y oyendo su voz, agradezca al Señor por esa maravillosa obra que ya ha hecho en su vida. La verdadera prosperidad no es tener abundancia de bienes y riquezas obtenidas como resultado de una vida egocéntrica, sino es el poder ver y oír las obras que el Señor está haciendo en medio de nuestras vidas y poder entregar nuestras vidas cada día en obediencia a nuestro Dios. Deseamos que esta semana podamos disfrutar de esta verdadera prosperidad. Les invitamos a que puedan compartir este podcast con sus amigos y contactos. También pueden visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, donde encontrarán algunos recursos de ayuda para su meditación bíblica personal. En Facebook nos pueden encontrar como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube Meditación Bíblica Internacional, en Instagram como Meditación Bíblica. En el Ministerio de Meditación Bíblica seguimos esforzándonos para que la Iglesia de Cristo siga creciendo en conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Les pedimos también que nos acompañen con sus oraciones para que este ministerio siga siendo un instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bendiciones.